Gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea, Señor, para siempre, Señor. Porque esa tarde no era posible, Señor, si tú no dejabas al cielo a morir por nuestros pecados, Señor, porque ninguno no merecemos estar en tu presencia, Señor. Y disfrutar de ti, Señor, y disfrutar de tu presencia, pero tú pagaste el precio, Señor, y hace posible esa tarde, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Nada es por nuestro poder y nuestra fuerza, nuestra capacidad o por nuestra santidad. Es por tu obra lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Habla según tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida, Señor. Háblanos, Señor. Te necesitamos urgentemente, Señor. Solo tú nos puedes ayudar, Señor. Solo tú tienes el poder, solo tú eres Dios. Alabado sea en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, voy a predicar en Apocalipsis sobre una iglesia que es la Odisea. Es muy importante ver, son 7 iglesias que le habla a Cristo ahí. Y es un patrón para nosotros ahora. Es decir, se habló en esa fecha, pero lo podemos coger como ejemplo. Es como Cristo nos hablaría ahora también a nosotros. ¿Cuál de la iglesia de ahí estamos nosotros? Que Cristo nos habla, ¿no? Porque Cristo dice, habla, dile al ángel de la iglesia, al pastor, el que se mueve, el que conoce los corazones. Entonces son ejemplos, son patrones que nosotros podemos mirar y aprender de ahí cómo actuar como iglesia. Porque por eso le he dicho que es importante entender, mira hermanos, que muchas veces le digo, uno lo que piensa es lo que él es. Todo lo que yo pienso sobre Dios o es verdad o es mentira. No puede ser relativo. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Si yo digo sobre Dios, eso o lo es o no lo es. Y si lo digo, ¿de dónde lo sé? ¿De dónde lo sé? Y si tú dices diferente, ¿por qué lo que dices tú es más verdad que lo que yo digo, no? ¿O por qué nosotros en el cristianismo tenemos la verdad y no lo tienen los musulmanes? ¿O no lo tienen los hinduses? ¿O otras religiones que hay en el mundo? ¿Por qué? ¿Dónde está la verdad? ¿Todos tenemos la verdad? Es relativo. Dios puede ser así, puede ser diferente. Dios puede enfadarse o no puede enfadarse. ¿Es Dios material, inmaterial? ¿Es Dios una energía? ¿Es Dios una persona? ¿Quién es Dios? Yo digo, es una persona. Otro dice, no, Dios es el universo y todo lo que hay. Es como una energía. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué tú dices que es una energía? Es verdad. Si yo digo que una persona no es verdad. O al revés. Entonces, darse cuenta, se trata de algo muy serio. Es decir, cuando declaramos cosas sobre Dios, o es verdad o es mentira. Todo aquello que habla de parte de Dios es un profeta. Profeta significa hablar de parte de Dios y decir cosas sobre Dios. O que Dios ha hecho, hará o no hará. ¿Sabéis? Es muy importante. Todo lo que decimos, ¿de dónde lo sabemos? Y si lo digo, porque es verdad lo que yo digo. Entonces es importante, Cristo dice, declara algo que no lo declara nadie. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Es decir, la verdad se ha hecho carne y vino entre nosotros y nos declaró la verdad. Y no hay otra, es yo soy la verdad. Eso significa, todo lo que yo les digo es la verdad. Porque soy la verdad que se encarnó entre vosotros. Es la realidad de todas las cosas, no hay más de eso. Es la verdad absoluta, todo lo que sale de mi contexto y va contrario a mi palabra es mentira. Yo soy la verdad. Entonces nosotros los que siguen, porque eso significa seguir la luz. Yo soy la luz del mundo. Que le digo la verdad, yo soy el que sigue a Jesús, sigue la luz. Porque la palabra dice también, ¿no? Vemos muchas veces en muchos contextos que la palabra es luz. Es lámpara, abre entendimientos y tantas cosas que dice la palabra sobre sí mismo, ¿no? Entonces es importante verlo de ese contexto. Cuando pensamos algo sobre Dios, tenemos que mirarlo a nosotros mismos. ¿Qué pienso yo sobre Dios? Y si lo creo así, ¿por qué lo creo? ¿Es verdad lo que estoy creyendo? ¿Es pensar así que lo sé por mí mismo? Es orgullo ya. ¿Cómo sabes y estás seguro que lo que piensas es verdad, ¿no? Entonces, la bienaventuranza propia del Espíritu es
mirarse a sí mismo, analizarse todo lo que piensa sobre la vida, sobre la creación, sobre Dios, sobre la salvación, sobre todo lo que piensa en el mundo espiritual. Y que si pienso, ¿por qué pienso? Y de dónde recibí. Entonces, hermano, esto es como introducción, porque aquí, mira, dice en la iglesia, en Apocalipsis 3, a partir del versículo 14, le puse el título la Odisea y el pecado del orgullo. Aquí nos dice, en 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuiste frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que sea rico en vestidura blanca, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unge tu ojo con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos como el Señor... Quiero hacer una introducción, que lo tengo aquí en el teléfono. El contexto de la iglesia. La Odisea. Era una ciudad. Y voy a leerle aquí sobre esa ciudad. Dice así. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de dos importantes rutas. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 a.C., sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios, sin necesidad de apelar a la ayuda de Roma. La ciudad era famosa por sus manufacturas de ropa confeccionada con la lana negra de la región. También se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina, donde llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades del oído y el colirio para enfermedades de la vista. Y quedamos aquí. Hermanos, cuando nosotros vimos una cultura, todos que venimos aquí venimos de esa cultura. Entonces ellos venían de una cultura muy orgullosa, material, un centro comercial entre dos caminos. Producía lana, grandes bancos, medicina. Era orgulloso. No necesitamos, es decir, ese materialismo que exactamente como estamos nosotros en el contexto que estamos. ¿Dónde estamos? Unión Europea, Europa, occidentales, el primer mundo, medicina, ropa, comida, tenemos de todo. Entonces eso puede envolver el corazón del ser humano. Entonces en ese contexto era la Odisea. Sé que tienes mucho, piensas que tienes mucho, piensa mucho sobre ti, estás orgullecido. Dices que no tienes necesidad de nada. Entonces en el contexto de esa cultura viene la gente en la iglesia según la cultura que estamos nosotros. Si estamos en otra cultura, pensamos diferente como él. Pero nosotros que estamos aquí en Unión Europea, darse cuenta, podemos tener ese orgullo, más con la autoestima de la psicología. Tú puedes, tú eres, tú haces, tú. Entonces en ese contexto nosotros nos convertimos a Jesús y venimos aquí, igual que ellos. Y pensaba ellos que por tener todo eso, ya lo tiene todo. Se creía rico, se creía potente, se creía... Darse cuenta que tan grande fue su orgullo que de hecho, si miramos la historia, el Imperio Romano le ofreció ayuda. Y solo por orgullo no lo aceptó.
Nosotros podemos solos. ¿Cuánta gente me ha visto en la vida? Y a mí me pasó, y nosotros muchas veces actuamos así, porque el orgullo nos lleva a actuar, a decir, no tengo necesidad, lo tengo todo, no quiero, déjame, lo sé solo, lo hago, no me ayude, yo puedo. El orgullo nos lleva, no nos gusta que nadie nos ayuda, no nos gusta que nos veamos en ninguna posición de debilidad, o que yo no puedo, o que tengo alguna necesidad, sería material o espiritual. Entonces negamos la ayuda muchas veces para demostrar que podemos por lo que somos. Es el orgullo. Es el orgullo, la maldad del ser humano. Entonces esa era la condición de esa iglesia, de esa cultura venía. Porque dice aquí en 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso. Dice, Cristo dice, yo soy el testigo fiel, el que me encargo que el testimonio de Dios llegue al final, el que me encargo que la palabra de Dios sea sí, amén. Te dice eso. No soy cualquiera, soy el Dios, el creador del universo, el que no puedo mentir, el camino, la verdad y la vida, el alfa y el omega, el principio y el fin, te dice eso. Y eso nos dice Cristo ahora a nosotros también, aquí en la iglesia. No sé cuál es la condición del corazón de esta iglesia. Porque aquí cuando hablamos se trata de la iglesia. Le habla Cristo en la iglesia. Y eso habla Cristo, el testigo fiel. Y ahí cuando dice aquí, iglesia, he aquí el amén. Es como decir, de cierto te digo. Es verdad, el testigo fiel, el Hijo de Dios. Yo conozco tus obras. Hermanos, Cristo conoce nuestros corazones, como te he dicho antes, perfectamente. Por eso dice, sé quién eres, sé por qué vienes a la iglesia, sé lo que piensas, sé lo que buscas, conozco tu corazón totalmente. Soy Dios, conozco tu corazón. ¿Qué haces? Mira, nosotros muchas veces podemos criticar o quejar solo con el pensamiento. Ya Cristo lo conoce, los demás no lo conocen. De hecho, pecamos muchos por ahí. Pensar, y eso, y por qué, y tantas cosas. Pero Cristo conoce nuestros corazones. Por eso lo he dicho, cuando ofrendamos, sabe por qué lo pongo. Cristo sabe ya por qué pongo eso ahí. Conoce, yo conozco tus obras. Es Dios, hermano. Que dice la Biblia que Él está abierto delante de nuestros corazones, son abiertos de cada emoción, cada sentimiento, cada pensamiento, la intención del corazón. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hablo eso? ¿Por qué vine ese tarde para aquí? Todo lo conoce. De eso se trata, ¿lo crees? Porque eso solo lo pueden creer los que son creyentes de verdad. Los demás, ya puede existir un Dios así, por eso actúa diferente. Yo creo que Cristo conoce totalmente mi corazón y todas las intenciones de mi corazón y los corazones de todos ustedes, porque esa palabra, dice Cristo, es verdad. El que da testimonio, el camino, la verdad y la vida, te dice eso. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Algo muy importante. Sé que no eres, se habla la iglesia. La iglesia era así, hermano, esa iglesia. No era ni frío ni caliente. ¿Qué significa ni frío ni caliente? Cristo prefiere que en vez de ser tibio, prefiere que sea frío. Es decir, que ni vaya a un culto, que ni lea la palabra, ni nada, que no escuche de Dios, que dice, con ese sí puedo hacer algo, pero con alguien tibio, nada. Porque escucha la palabra, le entra por ahí y sale por ahí y no hay nada que hacer con ello. Y caliente significa alguien que tiene una fe genuina, producida por el Espíritu Santo, una fe ferviente que sigue a Dios, que pone en práctica la verdad de Dios, que practica la verdad de Dios, que sigue a Dios, que ama a Dios de verdad. Es caliente. Mas el tibio es la persona que dice que conoce a Cristo, que ama a Cristo, que sigue a Cristo, que todo eso, pero vive como un pagano, haciendo todo lo contrario de lo que Cristo es. Ese es el tibio, que dice aquí la Escritura, dice, pero por cuanto eres tibio y no ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, no me sigues de verdad, no eres caliente ni frío, que viva tu vida, que te dé igual de todo eso, entonces te vomitaré de mi boca. Y eso algo, hermano, es muy fuerte eso de decir, en serio, es muy fuerte. Porque es lo que dice Cristo en Mateo, capítulo 7.
No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Solo los que hacen la voluntad de mi Padre que lo están en los cielos. Entrará ahí. Y muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, ha hecho milagro, he predicado en tu nombre, he hecho eso, tal y tal. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Ese es un vómito espiritual. Está diciendo Cristo, fuera de aquí, no me seguiste. Y son los tibios. Son los que dicen que sigue a Dios, ama a Dios, conoce a Dios. Y más, imagínense una iglesia así. Una iglesia que es tibia, que dice que ama a Cristo, sigue a Cristo, pero hace todo lo contrario de Cristo. Que dice que representa a Cristo en ese pueblo pagano, como era ahí en la Odisea, donde hay riqueza, dinero, después hay perversión, pecado. Después hay fornicación, borrachera, y hay toda clase. Porque eso es lo que pasaba ahí. Si buscáis en la historia, lo va a ver que eso pasa. En todas las culturas donde hay dinero, donde se vive bien, el pueblo se aparta de Dios y empieza a entregarse a los pecados. Entonces nosotros vivimos más o menos parecido. Vivimos en una sociedad donde está bien. En España no hay pobreza. El que quiere trabajar, tiene. Y en Europa en general. Muy difícil que el que se busca trabajo, el que es serio, no pasa necesidad. Pobreza significa no tener que comer, no tener que vestir, no tener donde dormir. Este es pobreza. Pobreza no significa que no tenga un coche con 50.000 euros. Ese no es pobreza. Si hablamos de necesidades que tenemos, no vivimos en un mundo de pobreza, pero cuando hay mucho materialismo, cuando hay ocio, cuando hay abundancia de pan, ¿qué hay? Pecado, como dice en Ezequiel, que eso pasó en Sodoma y Gomorra. Y nosotros vivimos en esa cultura. Entonces, si nosotros somos tibios en una cultura así, ¿qué ejemplo somos para Cristo? ¿Puede trabajar Cristo con nosotros? ¿Puede hacer su voluntad en este pueblo o ahí en la Odisea? ¿Podría Cristo hacer su trabajo para que sea una iglesia sin arrugas, sin mancha, para que sea testimonio de Dios y el diseño de Dios en cada uno, para que los demás vean lo que Dios quiere del ser humano y cómo debe de ser un ser humano, que represente a Dios en esa cultura? Si eres tibio, si soy tibio, no puedo representar a Dios ni puedo hacer la voluntad de Cristo. Y si Cristo me dice por ahí, yo voy por aquí. Y si Cristo me dice por ahí, yo voy por otra parte. ¿Cómo puede Cristo hacer algún trabajo conmigo? Hermanos, Cristo no puede trabajar con una iglesia que no lo obedece, que es tibia. ¿Pero por qué es tibia? Porque tiene orgullo, hermano. Esa es cuestión de orgullo, de permitirse a vivir contrario a la palabra de Dios, contrario a la verdad, contrario de lo que Cristo dice y decir, soy rico, soy espiritual, sigo a Dios, sigo a Cristo. Pero en cuanto a la práctica es diferente. Pero es muy importante lo que nos dice el Señor aquí, te vomitaré de mi boca, por cuanto si eres tibio, y algo importante para una iglesia, hermano, cuando Cristo apela y apela, y si la iglesia le da la espalda, Cristo viene y quita el candelero, que simboliza su presencia, y Cristo se va, y la iglesia permanece el grupo, ora, canta, alaba, pero ahí no está Dios, oras, Cristo no está ahí. Alabas, Cristo no está ahí, se ha ido ya porque no hace, si nadie hace su voluntad, ¿para qué? ¿Qué va a hacer Cristo ahí? Nada, se va, dice, y quitaré, dice en la primera iglesia cuando habla de Éfeso, dice, y vendré y quitaré el candelero. Significa la presencia de Dios, lo quito de ahí, y si lo quito vosotros, estáis perdidos. ¿Y qué pasará en una iglesia así? Empezará el pecado a manifestarse cada vez más, cada vez más, cada vez más, y la gente, tú lo comparas con los que se congrega, lo que dice que son de Dios y del mundo, ninguna diferencia. Empieza a no predicarse la palabra de Dios, empieza más entretenimiento, psicología, gente se anima uno a otro, pero en cuanto diferente, solo se sacan los versículos del contexto para que la gente se sienta bien. Y eso pasa en una iglesia así, y cada vez habrá más pecado, y después ¿qué? Divisiones, luchas, porque no hay amor, porque donde no hay obediencia a Cristo, no hay amor, nadie se somete a la verdad de Dios, cada uno vive como le da la gana, y viene divisiones, problemas, y poco a poco esa iglesia desaparece. Porque Cristo ya se ha ido de ahí. Porque Él lo dice que se va si nosotros no lo obedecemos. No es serio. Se quitará el candelero. Si no lo obedecemos, si no lo seguimos nosotros, cada uno de nosotros, y no seguimos sus caminos, no lo obedecemos, no practicamos la verdad. Puedes hacer algo. Imagínese que yo soy dueño de una empresa. ¿Puedo hacer algo con alguien que no quiere hacer nada de lo que yo le digo? Puedo hacer nada, yo soy el dueño, le digo, empezamos la obra por ahí. Él dice, no, lo voy a empezar por ahí. A eso, no, yo voy a hacer otro. ¿Qué hace el dueño? Dice,
Señor, usted a partir de mañana no puede venir más aquí. Porque yo soy el Señor de eso, entonces el Señor de la iglesia es Cristo. Es el que manda, hermano. Entonces, nosotros tenemos que seguirlo. Por eso Él dice, te vomitaré de mi boca. Te desecho espiritualmente. Eso significa, no tendrás comunión conmigo. Pensarás, de hecho hay un versículo muy grave en la Escritura donde dice, y Dios le envía un poder engañoso para que crea la mentira. Hermano, ¿sabe qué significa eso? ¿Qué grave es eso? Que una persona puede pensar así, orar, alabar, sentirse bien, ponerse el pelo de punta, y eso puede ser un poder engañoso, y por ahí vivir, pero no estar en la presencia de Dios porque desobedece siempre a Dios. Y vive engañado y como rechazó la verdad, el Dios mismo le envía ese engaño, porque desechó la verdad y prefirió la mentira, dice ahí la Escritura en Tesalonicenses. Entonces yo puedo tener un poder engañoso en mi vida, que me anima, que viva, que todo eso, pero que viva diferente de la verdad de Dios. Y que no sea diferente de los demás del mundo. Soy más animado, pero nada más. ¿Sabe, hermano? Entonces es diferente tener fe y vivir en la presencia de Dios, estando en el poder de Dios. ¿Sabe cómo se manifiesta más el poder de Dios? Cuando hay victoria contra el pecado. Cuando hay victoria contra el pecado, ahí es donde se manifiesta el poder de Dios en vida de una persona. Y lo demás viene poco a poco. Porque ¿cuál es nuestro problema más grande que tiene el ser humano? Todo empezó con el pecado, hermano. Nuestro problema más grande que es, no es que tenemos dinero, que no tenemos dinero, que tenemos salud o no tenemos salud, es el pecado. El pecado nos hace sufrir, el pecado traído el mal, maldita será la tierra por culpa tuya. Entonces nuestro problema más grave es el pecado, es lo que Dios quiere arreglar en nosotros y desecharlo de dentro de nosotros. Por eso vino Cristo a desechar la obra del maligno. ¿Y cómo lo hace? Cuando Él a través nos da el Espíritu, el nacimiento de nuevo, nos da el Espíritu Santo y a través de la palabra nos va santificando. Nos va santificando y purificando. Ahora, el que lo obedece, sí. El que no lo obedece no se puede santificar. Dice aquí, ojalá que fuese frío o caliente. Imagínese al Señor de señores que diga, ojalá. Ustedes se puso a pensar, a reflexionar en eso. Ojalá que sea frío, te dice Cristo. Ojalá que diga que no me conoces. Ojalá que diga que no me tienes como Señor. Es mejor para ti que seas tibio. O caliente, eso sí que diga. Ojalá que sea frío o caliente, hermano, nos dice nuestro Señor. Eso para mí, en serio, cuando lo miro, me produce un temor reverente a esa realidad. Porque eso no es mentira, hermano, eso es verdad. Eso es el Señor de señores nos dice a nosotros. Ojalá que sea frío o caliente. Y nos dice como iglesia de Isla Cristina, ojalá que sea fría o caliente. Y a cada uno un personal, hermano, pero queremos ser calientes, porque sabemos en quién creemos. Dice, pero cuando eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso lo decimos. Entonces vemos aquí que tibio ni frío, el resultado es, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa eso? No tendrás parte conmigo. Eso es, hermano. No tendrás parte conmigo, no tendrás relación conmigo. Tú puedes creer. ¿Cuánto? Por ejemplo, cuando yo le cité de Mateo, la gente que va ahí al Señor y le dice, Señor, ha hecho tal. Ellos pensaban que estaba con Jesús. No es verdad. Porque le dice, Señor, yo soy salvo seguro. Yo prediqué, yo alabé tu nombre, yo decía que eres mi Señor. Ellos pensaban que son salvos, hermanos. Darse cuenta de algo muy importante, así pensaba. Pero era tibios. No hacía la voluntad de Dios como demanda aquí Cristo. Practicaba el pecado, así de claro. Vivía de espalda a Dios, totalmente le daba igual de Dios. Porque es diferente ser pecador a practicar el pecado, y eso lo especificamos muchas veces para que entendamos que no tengamos condenación. Cuando alguien cae en pecado, tenemos a nuestro Señor Jesucristo y Él nos libra del pecado, ¿no? Porque Él pagó por medio de su sangre. Pero otra cosa es estar de espalda a Dios y hacer mi voluntad. Dice aquí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y tú dices que eres rico. Hermano, hablamos ahora espiritualmente. Tú dices que me conoces. Tú dices que eres espiritual. Hay orgullo espiritual y viene por muchas áreas. Por ejemplo, puede pasarle a un creyente. De verdad, leo la Biblia. Conozco la Biblia, conozco doctrina, y eso me puede enfurecer y despreciar a los demás.
y juzgarlo en mi corazón y despreciar al ser humano y hablar y criticar y quejarme de todas las cosas, porque la queja nace del orgullo. El que siempre se queja es porque es muy orgulloso, nada le conviene, porque él piensa que merece más. En toda la área de su vida piensa, merezco más, quiero más. Yo merezco más ese lugar, yo merezco eso, yo merecía eso. Y entonces se queja, está siempre frustrado porque siempre piensa que merece más. Y la queja nace del orgullo y de la altivez espiritual, porque es tibio espiritual, siempre se queja. Vivimos en una sociedad donde tenemos de todos, pero mira cómo está la sociedad, siempre se queja. Y no hablamos de los jovencitos que tienen cosas que antes no lo tenía los jóvenes nada, empezando con móviles, con tantas y tantas cosas, y siempre se queja su corazón, porque no está bien. Entonces, ¿de dónde nace la queja? La queja nace del orgullo, porque siempre pienso que yo merezco más. Más. En la iglesia merezco más. En los alimentos yo merezco más. ¿Sabe qué, hermano? Yo estoy diezmando y por eso merezco más que tú. Que a mí me ponga la bolsa más porque estoy mereciendo más. ¿Por qué? Porque estoy dando diezmo. ¿Sabe? Entonces me quejo, me estoy quejando, estoy diciendo, estoy frustrado porque yo merezco. Entonces ahí está el pecado del orgullo, de la queja. Siempre me estoy quejando. O otras cosas que no me gustan en la iglesia, la aprobación ahí o lo que está pasando ahí, siempre me estoy quejando. Hay una forma de quejar sana que es bíblica, que lo dice la Biblia. Cuando hay pecado tenemos que quejarnos, porque hay pecado, está permitido el pecado en la iglesia. O cuando se hace injusticia y realmente es injusticia y hay una queja espiritual con el amor de Dios, entonces sí que no quejamos de una forma sana. Pero hablo de la queja que nace del orgullo, y no estar contento nunca con nada. Y pensando que soy rico, yo merezco más siempre. Entonces, esa era la condición de esa iglesia. Era una iglesia que se quejaba, una iglesia que estaba en un centro comercial, un pueblo, una ciudad grande económicamente. Entonces la gente venía de ese contexto muy altivo, muy orgulloso, muy prepotente, que pensaba que merece más, y ahora ahí en el contexto pensaba igual. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque les digo serio que sé, por la gracia de Dios, analizar la sociedad, hay mucho orgullo. El yo está en todos los sitios, y la Escritura no veo ningún yo. Dice que tienes que morir a tu carne y negarte a ti mismo. Ahí no hay nada de yo, pero en esa sociedad hay yo. Es el Dios de la autocomplacencia, el Dios de la autosuficiencia, el Dios de la voluntad propia. Está en la sociedad. Tú valoras mucho, tú puedes, ¿sabes? Entonces la gente que viene de ese contexto piensa que tengo valor, sea lo que sea. Yo tengo que predicar. Pero hermano, tú lees la Biblia. ¿Tiene el don de Dios? ¿Ser de verdad? Entonces la iglesia lo observará, lo hará. Pero si no lo tiene. Y si no lees la Biblia, ¿qué vas a predicar? Entonces esa es la realidad, esa no es falta de humildad. Entonces deseo y quiero cosas que ni lo merezco en muchas áreas. Estoy quejándome siempre, y quejándome, porque una de las cosas que veo más, hay queja. Dice aquí, pero por cuanto eres tibio, no, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Es el orgullo espiritual. Soy rico. ¿Se acordáis del publicano? Se miraba a sí mismo. Yo diezmo, yo hago, no soy como ese publicano. Pero hermano, él no lo ha dicho en voz alta, en su corazón. Cristo conoce los corazones, porque Cristo lo conocería. Eran los dos ahí, y han dicho, ese publicano delante. Si en su corazón pensaba, yo no soy como el tal. Yo soy santo, yo estoy dando diezmo, estoy honrando, estoy ofrendando, estoy haciendo tantas cosas, Señor. Yo merezco, yo soy rico. Yo estoy haciendo tantas cosas, estoy ganando el cielo ya. Por mí ni era necesario venir y morir en una cruz, porque todo lo hago como tú me lo demandas. Pero ese publicano, ese traidor que está recogiendo los impuestos del imperio romano, ese no merece el reino de Dios. Ese es un pecador. ¿Ve? El orgullo espiritual, hermano. Así podemos tener nosotros, como he dicho, leo la Escritura, empiezo a conocer, estoy conociendo, y ese se envanece, dice, es el pecado del diablo. Él se envaneció, el conocimiento lo envaneció y se cree superior a los demás por lo que él lee y conoce. Porque la doctrina es buena, pero la doctrina debe ser siempre en la humildad.
dicha como es, pero tenemos que ser humildes. Si conocemos la verdad y conocemos las Escrituras, no significa que somos superiores a los demás. O pensar en Cristo ya sabe lo que pienso en mi corazón. Si yo sé doctrina y pienso en el corazón, ese es menos que yo, ya Cristo lo conoce. Y conoce porque Él ve en mi corazón. Por eso la Biblia anda entre nosotros y conoce nuestros corazones y nuestra actitud. Mira, yo estoy ayudando a los pobres. Yo soy bueno. Los demás no son tan buenos, hermano. Yo ayudo. Cuando alguien llora, lloro con él. Cuando alguien le doy un abrazo. Yo soy bueno. Mira, qué malo es. Qué mala es. Entonces ese es el corazón, ¿no? El orgullo espiritual. Que así era la Odisea. Cristo dice, como lo dice Pablo en Corintios, ¿tienes algo que tienes y no lo recibiste? Lo dice en Corintios. Que todo lo que tenemos lo recibimos. Mira, la vida en sí mismo lo recibimos. Y hay tanto orgullo, más como lo he dicho en Europa. Viene gente de África, se cree superiores. Mira, vivimos una cultura con muchos estudios, económicamente. Ese es el racismo. Nosotros somos más inteligentes. Somos más inteligentes, nos bañamos todos los días, nos duchamos, los demás no se duchan. Y entonces hay superioridad en nuestros corazones, pensamos superioridad. O yo tengo dinero, y si tengo dinero me va bien en el trabajo, ¿sabes qué? Soy inteligente, sé producir el dinero y tengo más valor que el otro que no lo tiene. Y así va la superioridad y el pecado del ser humano en su corazón, o espiritualmente y por lo que tiene materialmente, hermano. Y ese es pecado y es tibieza. Cristo dice, todos somos hechos a su imagen y semejanza, y todos tenemos misma dignidad y mismo valor. Y no podemos mirar a los demás con desprecio. A nadie en este mundo no se puede mirar con desprecio. Otra cosa es corregir, disciplinar el pecado y predicar la verdad y decirle a cada uno su condición de su corazón, porque es la verdad de Dios. Pero otra cosa es decir, mira esa gente, mira lo católico, estaba hablando delante de un ícono, qué tonto, y con una superioridad, con una maldad, con un orgullo, con una soberbia. No, hermano, acuérdate de dónde te sacó Cristo, porque si conoces algo es porque Cristo te lo dio, porque puso su espíritu en ti para que conozca esa verdad. Entonces no puedes andar con esa actitud, tienes que andar con humildad. Y si tú ves que anda en error, predícale la verdad. Pero ninguna actitud de ese de superioridad, yo sé la verdad, yo soy, porque ahí me pongo en lugar de Dios. Y es un orgullo espiritual, o creerme mejor, o que lo hago mejor. Si lo hago mejor, lo hago mejor. Es una realidad lo que estoy haciendo, pero no es porque lo hago mejor, soy superior a los demás. Entonces, esa soberbia, Dios lo aborrece. Esa soberbia de religiosidad, de superioridad, que soy santo, merezco más, soy mejor, soy bueno. La carne no le gusta escuchar eso, porque la carne quiere el yo. Yo, quiere que sea un Dios. Yo valoro mucho por lo que soy y punto. Entonces Dios no quiere ese de nosotros, hermano. Esa era la iglesia. Mira cómo dice, porque dices, yo soy rico. ¿Te das cuenta? Y enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es soberbia, y orgullo y maldad, porque dices eso en tu corazón. Eso no se puede decir, hermanos, porque mira lo que nos dice el Señor en Lucas 7. Vaya conmigo en Lucas 7. Lucas 7, versículo 10. Tengo una confusión ahora y no sé seguro cuál es. ¿Sabe dónde es? No me acuerdo, lo noté mal. Esa es la parte cuando el Señor dice, tú haces mucho, pero lo haces porque debes de hacerlo, sirve inútil. Esto nos está diciendo, no me acuerdo dónde está Lucas, porque lo noté mal. Entonces nos dice ahí, tú haces mucho, pero haces de todo lo que haces lo que yo te mandé que haga. Eres un siervo inútil, porque lo que haces es lo que debe que hacer. Entonces, hermano, yo tengo que no mentir. Y es lo que debo que hacer, y simplemente tengo que hacer eso. Por ejemplo, una sociedad, vivimos en España, no robo, no tengo que hacer eso.
Me estoy gloriando. Yo no estoy robando, soy bueno. Pero eso es mi deber como ser humano. No mato. Yo no mato, soy bueno, no mato. Eso es mi deber, no matar. Y así vamos, somos siervos inútiles. Entonces, ¿con qué nos gloriamos? Si es nuestro deber amar, no matar, no robar, no engañar, no criticar, amar al prójimo, ayudar al prójimo, si lo que hacemos es lo que debemos de hacer. Y después ¿a qué voy? Que me estoy gloriando con eso y cojo una superioridad. Y Cristo me dice, siervo inútil. Es un siervo inútil. Porque estás haciendo lo que yo te digo. Entonces, ¿con quién puedo gloriarme? Con nada. Pero esa iglesia se gloriaba. Hermano, que no tengamos esa actitud en nuestros corazones de soberbia, de orgullo, de maldad. Yo, y mejor, nos dice aquí Cristo. Nos vamos otra vez en Apocalipsis 3. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego. ¿Se acordáis de Pedro? Como dice en primera de Pedro, que nuestra fe sea probada como el oro, que es precioso. Entonces, ¿qué nos dice Cristo? Tenga fe en mí. Sea salvo por creer en mí. Sígueme a mí, porque tener fe en Jesús es seguirlo, es creer lo que Él dice, es aplicar su verdad, es actuar como Él actúa, es tener la mente de Cristo, como lo dice la Escritura. Es por tanto, dice Él, deje a la soberbia, deje ese tibez, tenga fe en mí, sígueme a mí, ámame a mí. Compra oro, pero sabéis, como lo dice la Biblia en Isaías, que todo lo que compramos de Dios es sin dinero, es gratis. Ven y compra de mí sin dinero, nos dice el Señor. Entonces, todo es por la gracia de Dios, es por la fe, hermano, es creer en Jesús, es decirlo. Solo los que la fe genuina, como hablamos antes, el que es caliente es porque tiene una fe genuina en Jesús y sigue a Jesús y lo ama. Y ese fe es oro precioso, es oro que será probado en esa sociedad. Y en cada prueba que habrá, es para nosotros, no para Cristo. Es preciosa porque dice que esa fe venció el mundo, esa fe venció a Satanás. ¿Cuál fe? La fe en Cristo Jesús. Entonces Cristo dice, por tanto te aconseja que confíe en mí, que tenga fe en mí y que me siga a mí. No escucha otras voces, otros pastores. Yo soy el buen pastor que he puesto mi vida por las ovejas. Yo he muerto por tu pecado. Confía en mí. Pero ¿cómo demuestras que confías en mí? Cuando coges mi palabra y lo practicas. Cuando lo que yo digo tú lo dices, sí es verdad. Y confío en ti, Señor. Y sigo lo que tú me estás diciendo. Por eso Él nos dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico. Rico con Dios, como nos dice la Escritura, para que sea rico ahora espiritualmente. Para que sea como yo quiero que sea. Y de verdad que sea rico. Entonces serás rico si tienes fe en mí y me sigues a mí y me amas a mí. Serás rico porque sigue diciendo después, y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cómo dice? Y serás vestido de mí. Revestido de Cristo, como lo dice en Gálatas. Mi hermano está diciendo, por tanto, tenga fe en mí y sígueme a mí y serás revestido de mí. Ropa blanca, como dice en Apocalipsis, que los que lavaron su ropa en la sangre del Cordero. Entonces dice, y estás cubierto de mí, estás en mí, estás vestido de mí. Entonces tendrás ropa blanca. Entonces eso nos dice el Señor, nos dice, sígueme, ámame, confía en mí y serás revestido. Y dice, no se descubrirá tu desnudez. Desnudez, imagínense que estamos aquí en la iglesia. Imagínense algo con la desnudez. ¿Por qué se pone desnudez? Estamos en la iglesia, está cerrada la luz. Y cuando se abre la luz, usted está desnudo delante de todos nosotros. ¿Qué siente? Vergüenza. Entonces eso es lo que produce el pecado. Eso es lo que produce el pecado. El pecado produce vergüenza. Trae problema al corazón. Entonces dice, cree a mí, sígueme a mí, serás vestido de ropa blanca. Voy a terminar, me falta poco. Y dice aquí, y unge tu ojo con colirio para que veas. ¿Se acordáis que hablamos sobre que ese en la Odisea tenía una medicina, tenía un colirio? Por eso apunta el Señor eso. Y unja los ojos con colirio para que vea. Mira, está diciendo, mírate bien. Porque estás ciego espiritual y no ves la condición de tu corazón.
Examínate, mírate dentro de ti para que vea la condición de tu corazón, para que haga un arrepentimiento sincero y genuino en tu vida. Mírate para que veas, eres ciego si vives contrario a mí y vives sin pecados. Pero si me miras a mí y tienes fe en mí, verás tus pecados. Todo aquello que mira a Cristo y sigue a Cristo ve sus pecados. Pero el que no sigue a Cristo, no. El que dice que lo sigue, pero no lo sigue, no ve su pecado. Porque es ciego espiritual. Por eso es ciego espiritual y siempre se queja porque piensa que merece más. Y Cristo dice, siervo inútil. Tú no mereces ni estar aquí. No mereces escuchar la palabra. No mereciste morir que yo muera por ti. Tú no mereces nada de lo que te estoy dando. Todo te lo doy por gracia porque te amo con amor eterno. Siervo inútil. No está diciendo, suena malo, ¿no? Hasta no puede sentir ofensivo en nuestro corazón, pero es lo que el Señor nos dice, ¿no? Es lo que nos dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente de nuestro Señor. Nos llama arrepentimiento. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Al que Cristo ama, reprende, le dice la cara, lo reprende, lo disciplina para que lo lleve al arrepentimiento, para que no tenga el estilo de vida. La disciplina es muy importante en la vida de un creyente y Dios lo hará con quien lo ama, lo dice la Biblia en Hebreos. Dice, yo reprendo y castigo a todo lo que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, hermano. Yo tengo que arrepentirme, usted tiene que arrepentirse y todos tenemos que arrepentirnos todo día. ¿Sabe por qué una persona se arrepiente? Porque tiene los ojos abiertos y se ve como es. Nada más, se ve totalmente, entiende lo que es un ser humano pecador. Porque el Espíritu Santo lo revela como es. Porque una persona se ve realmente como es. A la luz de la Escritura sabe que no se merece nada de Jesús. Por eso él puede estimar y amar a los demás y no sentirse superior. Y otras cosas es, porque muchas veces nosotros podemos confundir. Se predica la palabra de Dios con autoridad, con amor. Y muchas veces eso es superioridad. No es superioridad, hermano. Se declara la verdad de Cristo. Esa es otra cosa. Y otra cosa. Es diferente. O que alguien viene y te corrige y te dice, hermano, estás andando mal en eso, estás contrario a la palabra de Dios. Eso no es superioridad, no es orgullo, ni se siente superior. De hecho, la Biblia dice que lo hagamos uno con otro así, cuando vemos que alguien actúa mal. No es superioridad, no es orgullo. Y cuando yo digo, pero ¿quién eres tú para juzgarme? Porque Dios conoce mi corazón. Pero la Biblia no nos enseña así, hermano. Entonces, si nosotros somos corregidos, disciplinados, exhortados, dejémonos exhortados por Dios, que nos arrepentamos, que no seamos tibios, porque Cristo dice que el Señor no vomitará de su boca, que seamos calientes, fervientes, no perezosos, como dice la Escritura, que sigamos a Jesús porque estamos en la verdad bíblica, estamos en la verdad. Una fe, y voy a acabar con eso, la fe genuina y verdadera cree lo que la Biblia dice. Esta es la fe. Dice la Biblia, la fe que fue dada una vez a los santos. No es un sentimiento, no es una emoción, no es un poder, una energía, es lo que creen. En la fe es lo que tú crees. Esa es la fe. Entonces la fe es de Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la fe que fue dada una vez a los santos, es lo que nosotros creemos. La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Darse cuenta? Entonces la fe es lo que nosotros creemos, hermano. Entonces una fe ferviente, como dice ahí, una fe caliente, una fe que no es tibia, es porque cree la verdad de Dios y lo aplica. Entonces, le digo que creer la verdad de Dios, que no seamos tibios y que sigamos a nuestro Señor Jesucristo, porque no se sabe el tiempo, lo que vendrá. Y o viene o no viene. Todo eso acabará, hermano. La iglesia de la Odisea, esa palabra que yo lo leí, lo escuchó. Ahora hay solo piedras, ruinas, algunas casitas. ¿Dónde está la gente que escuchaba así? Ya se ha ido. Ahora espera la resurrección de los muertos. Y la realidad de todas las cosas se manifestará. Igual que nosotros aquí, estamos todos juntos aquí, hablamos, escuchamos, todo eso. Pero pasa 100 años. Ya no sabemos ni lo que hay aquí. Ya no hay sombra de nosotros en ese mundo físico. Y vendrá una realidad sobre nosotros. Por eso tenemos que ser sabios. Somos sombra. Somos como... dice la Biblia que es una sombra. Entonces lo dejo aquí. Lo que quiero apuntar más que nos arrepentamos y que sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por su tarde, Señor. Oh Señor, ahora vamos a celebrar la cena que tú nos mandaste, Señor. Ayude, Señor, a mirar cada uno de nuestros corazones, Señor. Todos nosotros que estamos aquí, Señor, somos pecadores, Señor.
no nos merecemos tanto amor, pero tú nos diste, Señor. Ayúdame, Señor, a amar a nuestros hermanos con amor real y sincero, Señor. Ayúdame a amarte a ti, a amar tu palabra, Señor, y que esa palabra sea edificación, Señor, porque aquí está un siervo que predicó tu palabra, pero sin ti es más inútil que inútil, Señor. Solo tú tienes poder para transformar y convencer. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén.